Un abrazo grande y muchísimas bendiciones para ti que me estás viendo en este día en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por dedicar unos minutos de tu día para poder compartir conmigo una palabra del Señor. Sé que el Señor se alegra cuando podemos dedicar un tiempo para poder escucharlo, para poder meditar en su palabra, porque pudiendo escoger muchas cosas, hemos escogido lo mejor, y es a nuestro Señor y su palabra, para que guíe nuestro camino, para que dirija nuestros pasos. Y en el día de hoy tengo una palabra especial para ti. Es una palabra que el Señor la ponía en mi corazón en forma de una frase, y la frase es la siguiente: Señor, ¿por qué? Vamos a repetirla: Señor, ¿por qué? ¿Y cuántas veces hemos estado delante de Dios diciéndole en medio de nuestras súplicas, oraciones, ruegos y aún en medio de nuestro dolor, disgusto o enojo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy transitando por esta situación? Señor, ¿hasta cuándo va a durar? Señor, si yo te sirvo, si yo oro, si yo ayuno. Esta palabra es para esas personas que se sienten que el tiempo está pasando y que parece que Dios no está viendo. Para esas personas que sienten que el tiempo sigue pasando, pero se están desgastando y están perdiendo las fuerzas. Para esas personas que dicen: ya yo no tengo esperanza, no sé cómo levantar mi mirada. Ya yo he sido desechado por Dios, pero tengo una sorpresa en este día. No eres la única persona que se ha sentido así. Y quiero llevarte a la palabra para mostrarte qué personas se sintieron igual que tú, y te quedarás asombrado de lo que Dios te mostrará en este día. La primera persona que se sintió así podemos encontrar que fue David, el rey David. Recordemos que el rey David era un hombre que había sido ungido por Dios para ser rey de Israel, y que dice la palabra que caminaba conforme al corazón de Dios porque el Señor lo había escogido, no porque fuera perfecto, sino porque verdaderamente Dios sabía que podía hacer a través de él muchas cosas. Pero David dijo en el Salmo 22, dice Salmo 22, a la altura del Salmo 22, versículo 1, dice David con estas palabras: un gran hombre de Dios, un guerrero, acostumbrado a ganar muchas batallas en el nombre de Jehová, dijo: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? No se veía ni en las manos de Dios. Dice: y de las palabras de mi clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Es decir, David estaba clamando. David estaba hablando con Dios. Dice: Dios mío. Y miren esto, atento: clamo de día y de noche y no respondes. Fíjense que un hombre de Dios, que ha visto la mano poderosa de Dios, que lo ha visto hacer milagros, que sabe que Dios puede hacer las cosas y cambiarlas en un instante, sin embargo, ahora le dice al Señor: me has abandonado. ¿Y por qué se lo dice? Porque no está viendo a Dios obrar de inmediato en su situación, y le dice: es que clamo a ti. Además, es un hombre que está clamando: clamo a ti de día y de noche, dice, y no respondes, Dios. Es como decir: ¿dónde estás? Estoy clamando, estoy ayunando, estoy orando, estoy leyendo la palabra, Señor. Mi corazón está caminando conforme a los pasos que tú has dictado para mí. Entonces, ¿qué pasa? Dice David: y de noche aún también clamo y no hay para mí reposo. Es decir, David tenía afectado su sueño. David no podía ni siquiera dormir. Podemos pensar así de forma rápida: la persona cuando no puede dormir, la persona está preocupada, la persona está ansiosa, la persona está temerosa, porque la persona no encuentra paz, no encuentra descanso, aún teniendo un Dios de paz y un Dios tan poderoso, y habiéndolo conocido, haciendo tantas maravillas en su vida. Dice más adelante: pero tú eres santo. A pesar de todas estas cosas, David reconoce quién es su Dios y dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Es decir, yo clamo, yo alabo, yo declaro y glorifico el nombre de Dios, aun en medio de las circunstancias. Es lo que estaba haciendo David. Te invito a que puedas leer completo el Salmo 22. David en ese momento estaba en desesperación, estaba en depresión, porque él dijo que él no se sentía como hombre, sino como un gusano, y hace la comparación. Dice la palabra también que estaba sufriendo oprobios, que él estaba sufriendo desprecio, que las personas hablaban mal de él, y él lo sabía por la forma en que las personas movían sus ojos cuando lo veían y su boca cuando hablaban de él por detrás. ¿Cuántos saben que existe un lenguaje de señas que todos entendemos?
Cuando alguien voltea los ojos, cuando tú vienes y hace así, tú dices, esa persona no me quiere mirar. Esa persona está ofendida conmigo. Cuando tú haces algún gesto con tu boca, ¿qué te estoy queriendo decir? No me agradas, no me gusta, tu presencia me molesta. Y estas cosas estaba recibiendo David. Estaba recibiendo humillación, oprobio, desprecio. Dice David, que se sentía rodeado por enemigos, porque habla acerca de los toros de Basán, que eran toros fuertes. Decía que aún habían repartido sus vestidos. Podemos figurar esto como cuando arrancan tus vestidos, es como cuando te están despojando de todo lo tuyo. Te están despojando, te están quitando. Es decir, esto es mío, esto me pertenece, pero me lo están quitando. Me están quitando la fe, me están arrancando la justicia, me están arrancando las cosas buenas que he hecho, me están arrancando, me están despojando, me están quitando todo lo que yo he podido hacer. No están viendo, no están valorando. Es como cuando decimos en mi país, en Cuba, muchas personas decían, están arrancando las tiras de tu piel. De tu pellejo, decían, están arrancando las tiras de tu pellejo. Y eso es cuando las personas a veces estaban murmurando, hablando y haciendo cosas desagradables que no nos gustaba, y decía, están arrancando las tiras de tu piel. Eso lo decían constantemente. Bueno, pues David le estaban arrancando las tiras de su piel. Él, de una manera más hermosa, poética, él dice de esta manera que repartieron sus vestidos. Él sentía que su vida estaba amenazada, que estaba en la boca de un león, literalmente dice, y entre cuernos de búfalo. Imagínense ustedes estar entre cuernos de búfalo. Estás en un peligro por un lado, por otro lado, con una fuerza que te está invistiendo que es muy fuerte. Es decir, su situación, él la veía en su mente que era desesperante. Y no dudo que literalmente en su vida él lo estuviera no solamente percibiendo así, sino que también lo estuviera viviendo así, tomando en cuenta que es un hombre de guerra, tomando en cuenta que enfrentó retos muy grandes en el nombre de Jehová. Entonces, miren la condición de David, porque encontramos un versículo aquí paralelo, podemos compararlo con otro personaje, y es el personaje que toda persona que está en los caminos de Cristo Jesús más debe amar, y es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, vamos a ver esta comparación con la frase que dijo Jesús en el Evangelio de Mateo 27:46, dijo, Dios mío, Padre. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estando en la cruz crucificado, dice la palabra que fue a la cruz como maldito y obediente, maldito muerto, allí fue. Por nuestros pecados, ni siquiera por los que él había cometido. Todavía era justificable para David que pudiera sentirse mal, pues como humano pecó, pero dice la palabra de Dios que Jesús, nuestro Señor, no pecó en nada, y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué quiero decirte con esto? Que está bien si no te sientes bien. Dice la palabra de Dios que si estamos cansados, si estamos cargados, que vayamos al Señor. Estoy parafraseando. La palabra de Dios nos enseña que llevad sus cargas a mí. Desgraciadamente a veces nos enseñan que tenemos que decir, no que debemos, sino que tenemos que decir, estoy todo el tiempo en victoria. Pero la palabra del Señor es clara y nos enseña que hay tiempos para reír, hay tiempos para llorar. Y no estoy descalificando el hecho de que la palabra también dice que hay milagros en nuestras bocas, y que nosotros, las palabras son semillas que podemos sembrar, y que de esas semillas recogeremos un fruto. Y si nosotros verdaderamente hablamos conforme a la palabra de Dios, vamos a recoger lo que hemos hablado, lo que hemos sembrado. Esas semillas vamos a recogerlas. Si las has sembrado conforme a la palabra de Dios, esas vas a recoger. Pero en sí no es el tema en que nos estamos basando hoy, sino en, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no has aparecido en medio de mi situación? ¿Por qué no estás en medio de mi circunstancia? ¿Por qué no me has hablado? ¿Por qué no has enviado a alguien que me dé una palabra profética? ¿Por qué aún yo leo la Biblia y no le encuentro sentido a nada de lo que estoy viviendo? ¿Por qué no ha sido un día, ni dos, ni tres? ¿Por qué han sido meses y yo he estado clamando, he estado orando, te he estado sirviendo? Lo he hecho todo por amor a tu nombre, Señor. ¿Por qué? Yo le hablo a esas personas que hoy están pensando así. Pero quiero decirte algo muy importante. No eres la única persona. Y quiero decirte lo segundo y lo más importante, no estás solo. Pues Dios escuchó a Jesús, y Dios también escuchó a David. Escuchó a Jesús y a David porque hicieron tres cosas fundamentales. Número 1, dice el Salmo 22, y allí volvemos al versículo 4, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste.
¿Cuándo Dios te libra? Cuando aprendes a esperar en Él. Esperar en Dios es muy poderoso. Desarrolla frutos del Espíritu que te van a servir a ti como la base y el sustento para pruebas futuras poder llevarlas más livianamente. Uno de los métodos en los cuales Dios respondió de una manera poderosa, esperaron. Supieron esperar. ¿Y por qué tengo que esperar, Daniel? En medio de la espera, Dios está preparando cosas. Es como que Dios está cociendo a fuego lento la bendición tan grande que va a traer a tu vida. Cuando tú esperas en Dios, tú aprendes a confiar en Él. Tú desarrollas una fe más poderosa, una mega fe. Cuando tú estás esperando en Dios, tú empiezas a desarrollar un carácter, un autocontrol, un dominio propio que necesitas no solamente en esa prueba, sino en cualquier prueba de tu vida y para poder ayudar a otros. Para que tu vida sea un testimonio de lo que Dios va a hacer. Para que tú seas un testimonio andante y caminante, a veces necesitamos esperar en Dios para ver lo mejor que tiene para nosotros. Hay cosas en la vida que tienen que coincidir y juntarse en un tiempo, en un momento, en un espacio, para que se dé la circunstancia que estamos esperando. ¿Qué pasaría con una mujer embarazada si logra dar a luz antes de tiempo? Entonces Dios no quiere darte tu milagro antes de tiempo. Y nosotros creemos y pensamos que Dios ya está llegando tarde. Pero sin embargo Dios dice, ten paciencia, porque el que espera en mí recibe nuevas fuerzas. ¿Cuánto han escuchado hablar de la milla extra? A veces decimos, es que ya di 1 milla extra, 2 millas extra, 3 millas extras, 4 millas extra. Y pensamos que las millas como que se nos están acabando porque están siendo todas extras. Pero Dios es el que nos está dando esas millas para soportar. Cuando nosotros esperamos en Él, dice la palabra aquí, en ti esperaron nuestros padres y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Esperar, número 1. Clamar, número 2. Y dice, y confiaron en ti y no fueron avergonzados. Número 3, confiaron. Es decir, número 1, esperaron. Número 2, clamaron. Número 3, confiaron. ¿Está bien? Que no te sientas bien. Es importante cuando no nos sentimos bien cuidar nuestras palabras. Y a veces no tenemos fuerzas ni para abrir nuestra boca, pero podemos meditar en la palabra. Podemos meditar en silencio en Dios, pensar en nuestro Dios. Y aún esa meditación Dios la está tomando en cuenta porque estás pensando en Él, porque solo Dios conoce nuestros pensamientos. Tú puedes hablar con Dios y no puedes abrir tu boca. Tú puedes hablar con Él en tu pensamiento y por medio de tu corazón. No puedes orar, pero puedes levantarte y puedes alabar o puedes adorar. A lo mejor no tienes fuerza para levantarte de la cama, pero puedes decir al menos gracias, Padre, porque en este día yo pude abrir mis ojos y sigo esperando el milagro que tienes para mí. Yo no lo puedo ver, pero sé que yo no puedo ver el camino completo, Señor, pero tú puedes ver el camino completo de mi vida. Y dice la palabra que los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal. Entonces tenemos que confiar y esperar en la palabra de Dios. Por eso dice en la clave número 3, confiar. Y podemos decir, ¿en qué puede ayudar todo esto que está pasando que es tan catastrófico en mi vida? ¿Qué puedo esperar? Sí, porque Dios es un artista, armando de la nada grandes cosas. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y todo estaba desordenada y estaba vacía. Si sientes que tu vida está vacía y que todo está desordenado, declaro en el nombre de Jesucristo que el Espíritu de Dios está moviéndose sobre tu vida. Y está trayéndote convicción con esta palabra. Está trayéndote entendimiento de los tiempos. Está trayéndote entendimiento de la importancia de esperar, de clamar, de confiar. De no solamente decir, Señor, ¿por qué? Sino cambiar la pregunta y decir, ¿para qué? ¿Para qué yo estoy pasando este proceso? ¿Para qué yo estoy enfrentando esto? Y no olvidar jamás las promesas de Dios. ¿Qué Dios te ha prometido para tu vida? Para tu casa, para tus hijos, para tu matrimonio, para tu economía, para tu ministerio. No permitas que el diablo te robe ni te haga olvidar las promesas que Dios te ha dado, porque Él las va a cumplir. ¿Por qué las va a cumplir Dios, Dané? A lo mejor entendí mal las promesas, no. La Biblia está llena de promesas de Dios para los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Los que tienen fe, los que creen en Él, los que esperan en Él y los que le claman a Él en medio de la angustia. Y dice la palabra que es de su monte santo Él nos responde, que Él trae la respuesta. Damos gracias a Dios por este día y podemos ver también cuál fue la recompensa de Jesús. Sentado a la diestra de Dios, glorificado con el Padre,
quien aún todavía intercede por nosotros, entonces vale la pena esperar. Y no solamente decir, Señor, ¿por qué? Sino también decir, Señor, ¿para qué? Confiar que nuestro futuro, nuestro destino, está en las manos de Dios. El presente, confiar en el Señor, esperar y clamar, depende de nosotros. Es importante que puedas hacer ese cambio de mentalidad. No decir más ¿por qué, Señor?, sino ¿para qué estás permitiendo esto? Es normal que puedas sentirte mal y nadie pueda juzgarte por las emociones. También estamos compuestos por emociones. No queremos que las emociones sean el timón de nuestra vida, pero a veces las pruebas son difíciles y hay cosas que solo Dios conoce en lo más profundo de nuestro corazón. Pero quiero decirte hoy que Él no está ajeno a esas cosas que estás viviendo y que estás pasando. Que aprendas a esperar, que falta poco, para que puedas ver la promesa de Dios cumplida en esa área de tu vida o en esas áreas de tu vida que están siendo afectadas. Aprende a perseverar. Aprende a seguir adelante, a confiar en tu Señor, porque Él tiene respuesta para cada uno de nosotros. Sin más te bendigo. Espero que esta palabra haya edificado tu vida, que el Espíritu Santo la selle en tu corazón, para que pueda la luz de Cristo resplandecer, para que hoy tus ojos cambien, tu visión cambie, tu visión acerca del futuro, y decir, si David estuvo en esa condición, si nuestro propio Señor estuvo en esa condición, no acepto que nadie me culpe, ni que nada me culpe, ni siquiera te culpes a ti mismo por sentirte mal, sino lo que no está bien es quedarte en esta condición, porque ellos, ¿qué fue lo que les dio la victoria? Ellos se levantaron y aún sintiéndose así, glorificaron el nombre de Dios. Siguieron clamando, siguieron esperando, perseverando en el Señor y confiaron que la respuesta de Dios vendría. Un abrazo grande y muchísimas bendiciones. Bendigo tu vida, tu casa, tu familia, todo lo que tienes y posees en el nombre de Jesucristo. Un abrazo grande, nos mantenemos en contacto. Bye bye.